8 de diciembre de 2024. 1. Hola, hola. Aclaremos algunas cosas antes de empezar. Algunos me conocen por mi otro trabajo aquí en Space Battles Hellbound, allá en el parque de Won. Lo que quizá no sepan es que mi primer fanfic fue esta historia, en la que empecé a trabajar a principios de este año y hasta finales de agosto, antes de que entrara en pausa. Recientemente he vuelto a escribir capítulos, y para celebrar el regreso de mi hijo pródigo, he decidido publicarla aquí y compartir a este niño abandonado con todos ustedes. La idea de esta obra se inspiró originalmente en otra obra titulada Nadie escapa, de la redención de Lao 3, que lamentablemente fue abandonada hace más de un año y desde entonces ha quedado huérfana. La premisa inicial es muy similar, pero les aseguro que toman rumbos muy diferentes rápidamente. Además, obviamente, no soy dueño de ninguno de los escenarios ni de los personajes de esta historia. Dead by Daylight es propiedad de BHBR Interactive, y Asbin Hotel es de Vivienne Medrano, de Spindler Tones. Mi punto de partida es una semana después del piloto de Asbin Hotel y la historia continuará hasta el final de la primera temporada. No habrá personajes con licencia. Solo me centraré en los asesinos originales de DVD, y quizás ni siquiera en todos. No hay singularidad en esta historia, me temo. Finalmente, el enfoque de esta historia no es el romance, pero las relaciones que cumplen con el canon siguen siendo fieles, así que esperen muchas escenas sentimentales entre Baggy y Charlie. Publicado también en AO3 con el mismo título. El juicio comenzó igual que todos, con el fuerte chirrido del metal al estrellarse y el estruendo de una sirena a lo lejos. Evan dejó de afilar el gancho que tenía en la mano, dejándolo caer al suelo con un ruido metálico. Tomó el cuchillo de carnicero que llevaba a un lado, usándolo como muleta para levantarse del suelo mugriento. Se permitió un suspiro antes de subir las escaleras del sótano a su destartalada choza. Mientras dejaba su viejo y confiable saco de tela sobre una mesa desordenada y lo llenaba de trampas para osos, ya bien engrasadas y afiladas, se preguntó distraídamente si tendría suerte hoy y conocería caras nuevas. En realidad, no le importó mucho, pero le ayudó a romper la monotonía. Salió y empezó a hacer sus rondas. Deambulaba por los familiares senderos boscosos de la finca familiar, buscando huellas frescas, vigilando los generadores dispersos por toda la cueva, colocando sus trampas bajo alguna ventana o a lo largo de los senderos que sabía que a los supervivientes les gustaba usar. Era realmente asombroso cómo, para ser supuestamente seres altamente racionales, los humanos tendían a comportarse de forma tan parecida a los animales con una sorprendente frecuencia. El comienzo de la prueba había pillado a Evan en medio de uno de sus cambios de humor, así que se le podía disculpar por no sentirse de sangre ese día. Siguió adelante sin hacer nada, ignorando los destellos de los generadores que se encendían uno tras otro, prefiriendo sumergirse en sus pensamientos. En la interminable y oscura extensión de la niebla, el tiempo se confundía en una extraña sopa sin sentido. Eso significaba que Evan tenía que controlarlo él mismo, a través de su irregular horario de sueño y las muchísimas cacerías en las que participaba, que podían durar desde un par de horas hasta días. Eso era todo para decir que Evan ya no podía distinguir la hora, pero durante el último mes, o cualquier lapso de tiempo que pudiera considerarse uno en este maldito lugar, las cosas se habían vuelto bastante extrañas. Las pruebas en general eran cada vez más cortas, y los supervivientes también más astutos. Ahora incluso conseguían escapar de él la mayoría de las veces. La entidad se estaba poniendo inquieta por eso. Su solución había sido empezar a aplastar reinos con mucha más frecuencia, como un niño pequeño petulante que hace un berrinche estrellando bloques de madera. Evan lo consideraría una imagen bastante graciosa si él y los demás no hubieran sido los que sufrían cada vez que esa abominación arcana quería dar a conocer su desagrado. El fuerte crujido del metal, seguido de un grito agonizante, sacó a Evan de su ensoñación. Se dirigió lentamente hacia el sonido, solo para encontrar a una de las pequeñas ratas lloronas, luchando por sacar su pierna destrozada de los dientes cerrados de Beartrap. Oh, David, pobre diablo, se acercó con calma, arrodillándose junto al joven que se le torcía antes de agarrarle la pierna y arrancarle la trampa. Evan ignoró los gritos de dolor mientras arrastraba a su presa hasta el gancho más cercano para colgarla. El grito ensordecedor que David soltó cuando el gancho oxidado se clavó en su hombro hizo que los tímpanos de Evan zumbaran, pero rápidamente se atenuó en sollozos y sollozos silenciosos.
Uno pensaría que, después de repetir tantas veces esta canción y baile, ya se habrían acostumbrado al dolor. Él, sin duda. Se tomó un minuto para observar su obra, retorciéndose en el anzuelo como un gusano particularmente gordo en el sedal de un pescador. Honestamente, no le importaba cómo se llamaran las pequeñas ratas. Carne era carne al fin y al cabo, pero las había aprendido todas por igual, las había recogido a lo largo de los años cada vez que se detenía a escuchar los pequeños y tranquilos momentos de conversación entre ellas. Era información útil, igual que saber diferenciar los cantos de los pájaros en una cacería. Esa fue una de las primeras lecciones de mi padre cuando empezaron a salir juntos, al menos no hacía daño saberlo. Comparar las caras de los supervivientes con sus temperamentos le había ahorrado muchos problemas a lo largo de los años. Tomemos a David, por ejemplo. Evan tuvo que admitir que el joven tenía agallas. Era ruidoso y agresivo, y sabía cómo dar un puñetazo. A diferencia de otros, a los que podías arrancar del suelo sin problema, David se resistía y luchaba hasta el final. Incluso intentaba morder si le dabas la oportunidad. Eso significaba que tenías que encontrar la manera de incapacitarlo primero, lo justo para que no intentara levantarse después y te hiciera sangrar la nariz. Lo que me recuerda, Evan levantó su hacha y le dio a su víctima un pequeño y agradable toquecito de amor desde la clavícula derecha hacia abajo antes de irse. Eso le enseñará a no gritar tan fuerte la próxima vez. Volviendo a sus pensamientos anteriores, no entendía mucho de lo que estaba pasando, pero estaba seguro de una cosa: la entidad se tambaleaba. Sus intentos de iniciar más juicios, atraer nuevas víctimas, ampliar su grupo de leales secuaces. Claro que todo podía interpretarse como un monstruo glotón que aprovechaba la oportunidad para extenderse con avidez y atiborrarse. Pero Evan tenía una conexión especialmente profunda con ella, una que le permitía comunicarse con ella a un nivel más personal. Esa conexión era recíproca, lo que le permitía sentir el pánico y la confusión ambientales que irradiaban oleadas, como un hedor horrible del que nunca podía librarse, a pesar de sus comunicaciones erráticas. En todos sus años de servicio, la había sentido hambrienta, furiosa, presumida e incluso decepcionada, pero nunca desesperada. A pesar de todo su terrible poder, toda su insidiosa influencia, ahora se sentía, bueno, casi patética. Evan intentó no sonreír ante la idea. Sabía que era una oportunidad, pero ¿para qué exactamente? Esa era la pregunta. A pesar de su aparente vulnerabilidad, Evan aún dudaba en aprovecharla. Después de todo, nunca era buena idea acercarse a un animal asustado cuando se sentía acorralado. El fuerte estruendo de las puertas de escape al abrirse señaló el final de la instancia de esta prueba. Evan hizo un esfuerzo simbólico para perseguir a los rezagados restantes a través de la abertura y luego regresó a su propia cabaña, no sin antes recuperar sus trampas desplazadas y dejarlas caer sobre la mesa. Se sentó en un viejo mueble de madera roto que había rebuscado hacía tiempo y dejó que la tensión de su cuerpo se disipara. Solo un pequeño pensamiento. Nunca había podido relajarse del todo en casa desde que ese pequeño monstruo de Grimes se coló mientras dormía y lo encadenó al sótano para experimentar con él. Un pequeño escalofrío le recorrió la espalda al recordarlo. Al final, decidió esperar a ver qué pasaba con todo este asunto. Quizás ese inventor loco, Vigo, por fin había encontrado la salida de aquel infierno para siempre. Evan, desde luego, no lo había visto en mucho tiempo. Si había una salida, y seguía abierta y con una hemorragia de supervivientes, quizá podría acechar a una de las ratas y marcharse. Parecía un plan a medias, pero por ahora Evan estaba agotado y se merecía dormir un poco. Despertar de la siesta sería, sin embargo, un proceso bastante más traumático de lo habitual. Un chasquido atronador lo sacó de su letargo, tan fuerte y profundo que le hizo vibrar el pecho con dolor. Una sensación de vacío se apoderó de sus entrañas, mientras el mundo entero se movía violentamente. El polvo caía del techo laminado mientras se apresuraba a levantarse y salir corriendo a ver qué demonios estaba pasando. Lo que vio fuera lo dejó boquiabierto. Donde antes solo reinaba la oscuridad de una noche sin luna, el cielo se había iluminado con un rojo intenso y furioso, y las brumas oscuras del reino se movían y se agitaban como densas nubes de tormenta. Un ojo enorme flotaba en medio de aquella vorágine. La mirada maligna del ser sobrenatural que había mantenido prisionero a Evan ahora lo miraba con gran intensidad. Un relámpago, seguido del estallido de cristales rotos, fue todo lo que Evan oyó antes de que sus tímpanos estallaran. Una gran rasgadura se formó en el cielo, partiendo el ojo en dos. Y entonces cayó, el mundo a su alrededor estalló en colores, un caleidoscopio vertiginoso que le hizo dar vueltas la cabeza.
Los fragmentos de luz desaparecieron rápidamente, dejándolo caer velozmente en el vacío. Evan no gritó al caer, no sintió la necesidad. Fuera lo que fuese, tenía claro lo que significaba. Estaba acabado, era libre. No importaba si la entidad se había desplomado o si simplemente lo habían desechado como a un juguete roto. Simplemente cerró los ojos y aceptó la inminente indiferencia. Comprensiblemente se sobresaltó entonces, y bastante disgustado, al estrellarse de repente contra el suelo duro. Evan gruñó de dolor, pero la caída fue sorprendentemente suave para el tiempo que llevaba cayendo. Consiguió rodar boca abajo. Solo algunas vértebras le crujieron por el esfuerzo. Lo primero que le llamó la atención al abrir los ojos fueron sus manos, agarrando puñados de grava negra del suelo. Para empezar, ya no estaban teñidas de ese rojo sangre que había renunciado a frotar hacía tanto tiempo. Podía ver de nuevo el color de su piel. Las yemas de los dedos con garras también eran una novedad. Su mirada recorrió sus brazos, notando la ausencia de moretones, cortes profundos o cicatrices mal curadas a las que se había acostumbrado. Su piel era de un intenso gris ceniza, en lugar del cuero curtido de antes, y aunque seguía gruesa y áspera, se sentía mucho menos maltratada y callosa. Las púas metálicas que se clavaban en la carne de sus brazos y hombros seguían ahí, pero Evan se sorprendió al descubrir que el dolor sordo que siempre emanaba de allí no estaba allí. Se incorporó sobre las rodillas y se llevó una mano a la cara con cautela, intentando quitarse la máscara. Pero no pudo. Intentó agarrarla por los bordes, pero no encontró costuras de las que tirar. Estaba atascada allí. Podía sentir sus dedos rozando sus pómulos, pero lo único que sentían a cambio era la suave textura del hueso. Un horror sordo se apoderó de él al reconocer el problema. La máscara no estaba pegada a su cara, era su cara. Bueno, eso es genial, refunfuñó Evan. En realidad no estaba tan molesto por los cambios. Había pasado por cosas mucho peores antes. Por suerte, su mono no parecía estar pegado a su cuerpo, y además estaba impecable. De hecho, lo tomaría como una victoria total. Nunca se había sentido tan limpio en siglos. Sin capas persistentes de mugre pegadas a sus brazos, sin olores desagradables provenientes de toda la sangre coagulada y el sudor que solía acumularse en espacios incómodos. Se levantó y observó su entorno. No tardó mucho en llegar a una conclusión muy importante. Esto ya no era la niebla. ¿Qué le había dado la pista? Un par de cosas, la verdad. El gran pentagrama que flotaba sobre el cielo borgoña oscuro era un buen comienzo. Luego estaban las criaturas de formas extrañas, a veces con cuernos, que vagaban por este paisaje alienígena. Había aterrizado en medio de un pequeño parque, aunque no reconocía la vegetación. Los edificios circundantes eran de hormigón marrón oscuro y ladrillos negros. Ninguno parecía tener más de un par de pisos, y letreros de neón brillantes decoraban prácticamente cada edificio, anunciando diferentes negocios con nombres variados, aunque ridículamente estúpidos. Mientras permanecía allí, asimilando estoicamente la realidad de este nuevo espacio, sintió que algo lo golpeaba por detrás. Se giró y vio a un monstruo corpulento de piel carmesí inflando el pecho en una clara muestra de agresión mientras gruñía. ¿De qué carajos estás hecho? ¿De ladrillos? Quítate del camino, idiota. ¿No ves que estás bloqueando el maldito camino? Evan miró a su alrededor y se dio cuenta de que el camino de grava en el que se encontraba era lo suficientemente ancho como para que cupieran 4 de él, hombro con hombro. Volvió a mirar a la criatura, ladeando la cabeza en un silencioso juicio. ¿Estás sordo o qué, idiota? La criatura gritó, acercándose lo más posible a la cara de Evan. A pesar de toda su bravuconería, no pudo alcanzarlo, pues Evan era más alto que ella, pero lo que vio en su máscara inexpresiva pareció satisfacerla. Una sonrisa aguda se dibujó en su rostro antes de retroceder un paso. Pareces un poco perdido, amigo. A ver si adivino, recién caído. Evan ladeó la cabeza confundido. Acababa de caer, pero ¿qué significado tenía que mencionar? No lo sabía. Bueno, mala suerte para ti, por molestarme en tu primer día aquí. Ahora, si no quieres que te den una paliza, dame todo lo que tengas. Me llevo la máscara también, me gusta. La criatura intentó alcanzar su máscara, pero su risa molesta se cortó en un grito de dolor cuando su muñeca fue pulverizada por el agarre de hierro de Evan. Atrajo al monstruo así, agarrándolo por la cara antes de levantarlo del suelo, solo para tirarlo hacia abajo, golpeándolo contra el pavimento. El gusano se acurrucó en el suelo, retorciéndose de dolor. Evan buscó con la mirada su fiel hacha de carnicero, y entonces recordó que la había olvidado en la choza.
Con un suspiro de pesar, se acercó a la criatura, levantó la pierna en alto y le pisoteó la cabeza con todas sus fuerzas. La criatura dejó de moverse. Evan bajó la mirada hacia sus botas, ahora ensangrentadas, con gran reticencia. La fuerza de la costumbre le había exigido terminar el trabajo, pero podría haber hecho las cosas de otra manera. Golpearlo hasta que cayera inconsciente habría sido mucho menos sucio. La sangre era difícil de sacar de la tela, sobre todo una vez seca. Se permitió un momento para encorvar los hombros, ocultando la vergüenza de su impulsividad, antes de irguirse y mirar a su alrededor. Algunos peatones se habían detenido para observar la pelea, y algunos incluso le apuntaban con pequeños y delgados dispositivos rectangulares. Pero la mayoría se apartó en cuanto su mirada los recayó y volvieron rápidamente a sus asuntos, dejando a Evan solo con el cadáver de su víctima. Evan se arrodilló para rebuscar en los bolsillos. Dentro encontró varias carteras, así como un pequeño cuchillo de caza que decidió conservar. Vaciando el contenido de las carteras en el suelo, encontró unos billetes que nunca había visto, un par de fotos de diferentes criaturas y unos extraños paquetes cuadrados con la inscripción Magnum. No estaba muy seguro de qué eran, pero le causaron una sensación inquietante. Tomó una de las carteras y metió todo el dinero dentro antes de guardársela. Se levantó y decidió unirse a la multitud. Enseguida se dio cuenta de que sus largas y potentes zancadas eran quizás demasiado rápidas para caminar entre la multitud, así que se obligó a reducir la velocidad para no atropellar a alguien por accidente. Caminó un par de minutos, sin un destino claro en mente, observando los edificios. Se detuvo en seco al ver un terrible presagio de su futuro. En grandes letras rojas, colgado sobre uno de los edificios más altos, había un cartel que decía "Bienvenido al infierno". Evan entrecerró los ojos, desafiante, para que se transformara en otra cosa. Cuando pareció que el cartel no iba a acceder a sus deseos, siguió caminando a regañadientes. Esto es bastante insulso, para ser el infierno, reflexionó en voz alta. Evan supuso que tenía mucho sentido. El cielo rojo, el pentagrama, los extraños habitantes, que supuso eran, en realidad, demonios. Solo en el infierno te asaltarían nada más llegar, eso y Portland. Nunca había oído hablar bien del lugar. ¿Y dónde más acabaría alguien como él? Antes no era muy creyente, a diferencia de su padre, pero incluso entonces sabía que nunca acabaría en un lugar agradable, si es que existía algo parecido al más allá. Al final, Evan decidió no darle demasiadas vueltas. Este lugar era un paraíso comparado con la niebla. Caballos regalados, bocas y todo eso. Evan siguió caminando un rato, dándole vueltas a estas tonterías hasta que decidió parar frente a un pequeño bar llamado El Pozo de la Basura. Sonaba absolutamente repugnante, y como el lugar perfecto para encontrar alcohol barato con el que emborracharse. Hacía siglos que no bebía nada más fuerte que zumo de fruta podrida. Empezaba a extrañar la euforía de sus pensamientos convertidos en papilla que solo el alcohol de verdad podía proporcionarle. Entró, observando a los alcohólicos disfuncionales que ya ocupaban un par de taburetes en la barra. Se acercó, apartando de un empujón al que parecía más borracho, y tomó su lugar. El camarero parecía un bicho palo con ojos cómicamente grandes, con una camisa y pantalones muy desgastados, ropa de camarero. El demonio parecía muerto de aburrimiento, con la mirada entrecerrada, siguiendo vagamente al recién llegado. ¿Qué le traigo?, preguntó el camarero arrastrando las palabras. Evan sacó la mitad de su dinero y la dejó caer sobre la barra, sobresaltando al demonio. Lo que pueda dar por esta cantidad, respondió. El camarero tomó el dinero y empezó a contarlo. Aparentemente satisfecho, sacó 2 vasos de chupito y los colocó frente a Evan, llenándolos con un líquido ámbar oscuro que olía casi a alcohol industrial. Evan no esperó a que el camarero terminara de servir, cogió uno de los vasos y se lo bebió de un trago. La bebida le ardía en la garganta reseca, se le asentó en las entrañas como un ladrillo. No estaba tan mal, la verdad, el escozor recordaba a ese aguardiente que Bob le hizo probar de jóvenes. El idiota se llevó la paliza de su vida cuando su familia descubrió que había asaltado el escondite familiar. ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que pensó en él? Evan no lo recordaba. ¿Te portas bien con la bebida? No te he visto por aquí, ¿eres nuevo? Genial, el camarero estaba intentando charlar un poco. Evan cogió otro chupito y lo removió. El bicho tuvo suerte de pillar a Evan melancólico, en lugar de estar, bueno, él mismo. Sin embargo, no sabía qué lo había poseído para responder. Podría decirse. ¿Qué lo delató? Evan se bebió el vaso de un trago. Nadie viene nunca a este antro, aparte de la basura de siempre.
El demonio bicho señaló a sus otros clientes. Eso significa que o eres nuevo o no tienes ni pizca de respeto por ti mismo. Era solo una suposición. Ya veo. Es común que haya gente nueva por aquí. PSSH, sí. Aparece gente nueva prácticamente cada pocas horas. Aunque no duran mucho. Evan entrecerró los ojos al mirar al bicho. ¿Y eso qué significa? Significa lo que significa, grandullón. Los novatos nunca son los más listos del mundo. No saben cómo moverse y acaban metiéndose en líos con la gente equivocada. O los purgan. Bueno, ¿algún consejo para un novato? Claro, ¿por qué no? Pagaste por adelantado. Cuando llegas aquí, significa que te has convertido en un pecador. Significa que no envejeces, no tienes que comer y no mueres. Evan rió entre dientes. ¿Estás seguro de eso último? Maté a un tipo antes. Me pareció bastante muerto. El camarero suspiró, disgustado. Sí, estoy seguro. A menos que pase algo más, ese tipo que mataste se levantará sin problemas en un par de horas. Quizás un día, dependiendo del daño. Bueno, eso era molesto. Evan estaba harto de que la gente le viviera a cada rato. Bueno, ¿qué más? Antes de que te vayas de aquí para allá, necesitarás dos cosas. Un lugar donde quedarte y algo para pagar. Todavía necesitas dormir, y el dinero es necesario para casi todo. Mi consejo: consigue un trabajo normal, no te unas a ninguna pandilla. Esa gente no durará mucho en este mundo. Eso parece obvio. Es porque lo es, pero la gente es idiota. Ah, y otra cosa. Hay una especie de jerarquía en el infierno. No quiero entrar en detalles, pero no vayas por ahí molestando a osos si no sabes lo fuertes que son. Si enfureces a un señor supremo, no habrá nadie que te salve, ¿entiendes? Ya entiendo. Mientras la conversación se desvanecía, ambos se sumieron en un silencio cómodo. Tras beberse su sexto trago, el camarero volvió a hablar. ¿Sabes? Antes tuve un sabueso del infierno, trabajaba para mí como portero. El muy cabrón se fue hace un par de años buscando un trabajo mejor. Si no tienes nada mejor que hacer ahora mismo, pareces de los que pueden dar una paliza. Podría pagarte. Evan miró al demonio insecto con curiosidad. No entendía cómo ni por qué le ofrecían un trabajo, entre otras cosas. Apenas se conocían, y Evan sabía que no parecía precisamente de fiar. ¿Acaso lo compadecía? Pensarlo le revolvió el estómago. No le gustaba que lo consideraran débil. Él no era débil. Se obligó a contener la respiración y contar hacia atrás desde 10, antes de exhalar. No había motivo para agitarse todavía, quizá estaba viendo las cosas mal. El camarero probablemente le ofrecía el trabajo porque veía una oportunidad de sacarle provecho. Y era un trato tentador. El tipo consiguió a alguien que protegiera su tienda, Evan consiguió dinero y la oportunidad de chocar cabezas. Era una situación en la que todos salían ganando. Pero, por otro lado, también significaba que se estaba permitiendo voluntariamente convertirse en el ejecutor de la voluntad de otro, renunciando a su recién descubierta libertad por la promesa de estabilidad. Perdiendo el control, otra vez. La risa alocada de su padre resonó en su cabeza, transformándose entonces en los oscuros susurros de una criatura que no podía comprender, pero que lo instaba a matar. 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 Evan volvió a mirar al camarero. Lo pensaré. Claro, sin presión. ¿Tienes dónde quedarte? Evan negó con la cabeza. Bueno, quizás esto te interese. El demonio insecto le pasó un pequeño panfleto. Parecía escrito a mano, con un dibujo muy infantil de una carita sonriente rodeada de flores y arcoíris al frente. Tenía un título en letras grandes y cuadradas que decía Hotel Feliz. Esta chica vino hace un par de semanas. Dejó una caja con esas cosas. Las he estado usando como posavasos, pero ofrecen alojamiento y comida gratis. Al menos vale la pena echarle un vistazo. Evan miró dentro del panfleto y leyó el primero. Realiza tu propia redención. Alojamiento y comida gratis para quienes participan en el programa. Reprimió un bufido mientras seguía leyendo. Redención. Ja. Claro, como si eso pudiera funcionar. El papelito era bonito y todo, pero era terriblemente vago sobre qué implicaba esto de la redención. Parecía más bien el intento de una niña de escribirle una carta a Papá Noel. Aún así, tenía una dirección, y no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Evan levantó su último vaso y se sirvió la bebida. Se limpió la boca con el dorso de la mano y se levantó del taburete, dirigiéndose a la salida. El demonio insecto lo llamó justo cuando estaba a punto de abrir la puerta. La oferta sigue en pie, grandullón.
Si alguna vez te interesa, ya sabes dónde encontrar este cuchitril. Por cierto, me llamo Hopper. Evan volvió a mirar a su nuevo conocido, que ahora sabía que se llamaba Hopper. Esa había sido la conversación más larga que había tenido con alguien desde hacía mucho tiempo. Era extraño pensarlo, pero en general no fue una experiencia desagradable. Todavía no sabía nada de la oferta, pero seguro que volvería, al menos por las copas. Evan McMillan. Pero la gente me llama Trapper. Y salió por la puerta. Recuerda mantener un discurso cortés y centrado en el tema. Siempre agradezco cualquier comentario. Ser hablante no nativo de inglés puede hacer que escribir oraciones coherentes sea a veces complicado y confuso, así que, por favor, avísame si algo no tiene sentido. Siempre busco la interacción. Hello? Yes? Chicos, eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no dudes en suscríbete, darle un like si te gusta. Nos vemos en el próximo video, adiós. Pero si quieres estar aquí para oír la música, está bien, adiós.